Ejemplos reales de esa situación. No sé, estoy en un problema de agricultura, entonces, por ejemplo, cosechar tal cosa no puede ser sino de tal hora de la mañana a tal hora de la tarde, porque si no pasa alguna vaina. Hacer otra cosa tiene que ser antes de que salga el sol, entonces tiene que ser de las 4 de la mañana, no sé qué. Listo. Y así pueden haber muchos otros problemas que por las circunstancias que sea, cada actividad tiene asociado a qué horas debe comenzar y a qué horas tiene que terminar. Listo. Y eso yo no lo puedo controlar. Lo único que yo puedo controlar es, entonces, ¿la hago o no la hago? Listo. Y la salida es el subconjunto de actividades que sean compatibles, que me maximice la cantidad de actividades totales. Listo. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Que yo pudiera hacer las n actividades. Listo. Pero dependiendo de los S sub i y F sub i, puede que eso no sea posible. Entonces, ¿cuáles escojo de tal manera que yo haga la mayor cantidad de actividades posible? Para ver si me entendieron, ¿cuál o cuáles son las soluciones óptimas de ese problema? Tengo 8 actividades. ¿Cuál es la máxima cantidad de actividades que puedo hacer? Venga, yo borro el tablero. Cuando alguien tenga una solución, me la grite y la copio. 4 soluciones óptimas. O 4 actividades. ¿Cuáles 4? Sería A, C, F o G y H. Cuando usted dice O, entonces significa que A, C, G, H también es una solución óptima. Listo. ¿Alguien es capaz de hacer más actividades? ¿U otras 4 actividades? A, C, E, H. No. Sí, no me dejó tomar agua para nada. Sí, en efecto no puede ser ACH porque la E comienza al 6 y si usted hizo la C termina en 7. ¿Cuál? B, E y H, pero son 3 y ya me dijeron una de 4. Entonces, ¿alguien es capaz de programar 5 actividades u otras 4 diferentes a esas? Entonces, tranquilos, son esas 2. ACFH y ACGH. Listo. No hay otras soluciones óptimas. Primera pregunta, y no lo respondan a la loca, sino que piénsenlo. Dadas n actividades, ¿cuántas soluciones candidatas tiene ese problema? Sí, pero no me gusta así como lo dijo. Dígame una forma más sencilla. ¿Qué? No. Lo primero que me dijo no es igual a lo segundo que me dijo. ¿Cuánto? 2 a la n. Ese me gusta más.
Y el compañero dice, la sumatoria de I desde 1 hasta N de N combinados de ahí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, resulta que esto es igual a esto. Pero no les voy a hacer la demostración, o sea, una de las cosas que vamos a aprender en el curso. Listo. No voy a hacer la demostración, pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a explicar, digámoslo así, conceptualmente. El compañero cómo llegó a esta solución, y ahorita el otro me explica cómo llegó a la otra. Yo tengo n posibles cosas para hacer. Entonces, si yo arranco con 1, entonces yo puedo hacer la primera, o la segunda, o la tercera, o la n, que es n combinado de a 1. ¿Sí o no? Si yo pudiera hacer 2, entonces podría hacer la primera y la segunda, o la primera y la tercera, o la segunda y la tercera, y la segunda, ¿sí o qué? Eso sería n combinado de 3. O si pudiera hacer 3, entonces podría coger la primera, la segunda y la tercera, o la primera, la segunda y la cuarta, y así sucesivamente, hasta n combinado de a n, que en realidad es hacerlas todas, y es uno solo. ¿Sí o no? Entonces si usted hiciera ese, n combinado de a 1 es n. N combinado de a 2, eso es... ¿Cómo es que es la fórmula? N factorial. Entonces sería n menos 2 factorial. Más n factorial por n menos 3 factorial. Y así sucesivamente hasta más 1, que sería n factorial sobre n menos 1 factorial. Listo. Lo que yo digo es que esto es igual a 2 a la n. Listo. Voy a intentar descifrar cómo el compañero llegó a esa solución y espero que haya sido por lo que voy a decir, y si no nos explica. ¿Cuál es la otra forma de ver esto que para mí es muy sencilla? Tenga el arreglo con todas las actividades. Esta es la actividad 1, 2, 3, bla, 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 hasta la n. Y considérelo un arreglo binario. Entonces yo, esta, o la hago o no la hago. O la hago o no la hago. O la hago o no la hago. Y así sucesivamente está, o la hago o no la hago. Listo. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones de este arreglo? 2, que son la cantidad de opciones que tengo por elemento, y tengo n elementos, 2 a la n. ¿Así fue como llegaste a eso? Ah, bueno, menos mal. Listo. Entonces, el compañero dijo 2 a la n, está bien. El compañero dijo esta sumatoria y también está bien. Lo que pasa es que, digamos que aquel es mucho más rápidamente calculable que esto. ¿Sí o no? En realidad, la respuesta es 2 a la n menos 1. Porque es que la combinación 0, 0, 0, 0, 0 no es una solución, porque sería no hacer nada. Entonces es 2 a la n menos la solución trivial, que es 0, 0, 0, 0. Entonces esto en realidad es igual a 2 a las n menos 1, porque este si no considera no hacer nada. ¿Listo? ¿A alguien le quedó duda cómo llegamos a ese 2 a la n menos 1? Entonces, el problema anterior lo podríamos haber resuelto como el problema de suma 15 con el algoritmo de todas las permutaciones. Pero dependiendo de la cantidad de tareas, pues eso podría ser viable o inviable. Este problema lo podríamos resolver como el problema de coloreado de mapas, que es generar todas las permutaciones, pero en este caso de un arreglo binario. Entonces lo podríamos hacer pues dependiendo también de la cantidad de actividades a realizar. Entonces yo lo podría hacer y evaluar para cada posibilidad si es viable o si no es viable. Listo. Entonces básicamente sería hacer un for mirando los SI versus los F sub I más 1. Perdón,
los F sub I versus los S sub I más 1. Entonces sería a esto agregarle un N. La pregunta es, ¿se podrá hacer mejor? O en este caso, ¿se podrá utilizar un algoritmo greedy para resolverlo? Entonces ahora sí, pero igual que cuando les pregunté aquello, no digan cosas al azar, ni a la loca, ni lo primero que se les ocurra. ¿Cuál criterio greedy podríamos usar? Minimizar la distancia. Momento. Ya sí, dígame. Escoger un subconjunto tal que minimice la distancia, la sumatoria de la distancia entre los tiempos de finalización y los tiempos de inicio. O sea, minimizar el tiempo de ocio, el tiempo en el que no se está realizando ninguna actividad. Minimizar tiempo de ocio. O sea, eso fue lo que le entendí después de que dijo lo que dijo. Ahora tradúzcame eso en qué significa como criterio de selección. Espera, yo reformulo la pregunta. En el problema anterior, ¿cuál era el criterio de selección? Coja la relación W sobre L y escoja el mayor que pueda. Ya, eso no tiene ambigüedad. En este caso, ¿cuál sería el criterio de selección greedy? Pero el criterio de selección gris solo tiene que ser tomado de un solo elemento. Sí. Por vez. Entonces, para minimizar eso podría ser escoger el que empiece primero. Y si hay empate, escoger más corto. Bueno, este no lo estoy descartando, simplemente quiero que me lo defina como una regla de selección. Y el que el compañero dice que no sé si es este mismo u otro es escoger menor S sub I. Y si hay empate, escogerles el más corto. Y en caso de empate, La menor diferencia de F menor esto. ¿Es lo que me estás diciendo? Listo. El compañero ya tiene una traducción de esto. Desde área era con exhaustiva. Pues yo pensaba yo tengo, digamos, yo empiezo de 0, esta tarea la empiezo a las 0 horas y la termino a las 2. Y la siguiente tarea que yo escojo es con preguntaciones. Coger un subconjunto dado y mirar que el tiempo de ocio en ese subconjunto sea menos. Pero para eso habría que hacer todas las preguntaciones para encontrar cuál es el tiempo de ocio. Listo. O sea, borro esto. Listo. Entonces ya tenemos un criterio greedy. ¿A quién se le ocurre otro? Profe, yo tengo otro, solo mirando el tiempo de finalización. Ajá. ¿Y qué significa mirar? ¿Mirar es qué? O sea, empezamos con el que finalice más rápido. Ajá, y luego miramos entre los que sí se pueden hacer el que termine más rápido. Entonces, escoger menor FI. Ajá. ¿Y después? Y ese sería el que se toma. Por eso, siempre hago esto. Sí, entre los que se pueden. Listo. También tendría que ser si se puede hacer. El compañero dice, escoger menor FI entre los que se puedan. Listo. ¿A quién se le ocurre otro criterio greedy? Sí. Listo. Escoger menor FI menos SI. ¿Es eso? Listo. ¿A quién se le ocurre algo más? Dígame qué está pensando.
todos están buenos, pero es que nosotros no vemos una forma en que ahí se están organizando que las actividades no se estén chocando. Es el único problema que estamos viendo en esos tres casos. Entonces dígame usted uno, No, que lo solucione. no problemas, no soluciones. Bueno, recibo la última apuesta pues. Yo me iría por escoger el menor F sub I, pero desempatar con los S sub I. Cuando dices empatar es menor SI, mayor SI. Menor S I. Entonces, este mismo, escoger menor FI y en caso de empate, menor SI. Listo. La buena noticia es que uno de esos cuatro lleva el algoritmo óptimo. Empecemos a descartar. Pero empecemos a descartar es que no vamos a hacer las demostraciones. Simplemente con el ejemplo miramos si lleva o no lleva. No necesariamente. En uno es menor diferencia, en el otro simplemente menor SI. Listo. Empecemos a descabezar. Escoger menor FI menos S sub I. De ahí, ¿cuál escogeríamos? Esto sería 3, 6, 2, escoger C. Listo, entonces ¿este a qué me lleva? A escoger C. Luego, ¿cuál es el segundo menor? ¿El F o el A? El A o el D, el F. Espera, no, el D no. Estamos escogiendo el que tenga menor FI menos S. ¿D? No, D no. ¿A o F? Ustedes no están haciendo la resta de este con este. Entonces, A o F. ¿Qué pasa con el A? Sí, sí se puede. Y el F también se podría. Aunque bueno, la cosa es sí. Yo no, si no lo están en el tiempo, entonces yo diría F. Listo. De ahí, ¿cuál cojo? ¿Cuál sigue? Ahí tocaría el G o el H. Listo. El G no lo puedo hacer porque no sería compatible con el F. Y el H sí. Listo. Entonces, para este ejemplo no llega la solución. El compañero dice, pero es que la A yo la podría hacer porque no es incompatible. Lo que pasa es que temporalmente pues sería como devolverse en el tiempo. Usted ya hizo fue esta. Listo. Lo que usted podría decir es, escójalo y después ordene por S sub I. Y ahí sí podría funcionar. La mala noticia es que eso no te guía al óptimo siempre. Pero entonces acá cada el que vaya descargando lo voy poniendo tarea. Encuéntreme un contraejemplo en el que esto no me lleve a la solución óptima. O espere, yo le pongo uno ahí rapidito. Profe, uno que tenga una tarea de 6 a 12, 12 a 18 y una de 11 a 13. ¿Cogería solo la de 11 a 13? Pudiendo hacer las dos. ¿Cómo? Me perdí. Que haya una de 6 a 12, de 12 a 18 y de 11 a 13. Entonces con ese criterio... Sí señor, exacto. El compañero dice, un contraejemplo. Si este es el tiempo, una está aquí, pues una es esto, la otra es esto, y la que tiene menos está aquí, por decir alguna cosa.
Entonces, según ese criterio, usted escoge este y ya no puede hacer nada más. Entonces, para este ejemplo, haciéndole alguna maraña funcionaría, pero este no funciona siempre. Vamos por esta, escoger menor SI y en caso de empate, menor F sub I sobre S sub I. Entonces, menor SI sería B. Entonces yo arranco con B. Listo. Segundo menor. Perdón, ¿yo qué dije? Sí, segundo menor SI, pero no lo puedo hacer. Luego pero no lo puedo hacer. Luego pero no lo puedo hacer. Luego sí lo podría hacer. Entonces ahí seguiría E. Luego seguiría y no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer y H. Entonces claramente tampoco me lleva a la solución. Vamos con el cuarto. Menor FI y en caso de empate menor SI. Entonces menor FI. El A. Listo. Segundo menor FI. El B, pero no lo puedo hacer. Tercero, el C y sí lo podría hacer. Cuarto, el B, pero no lo puedo hacer. El D, pero no lo puedo hacer. El F y sí lo puedo hacer. Y el H. Entonces en este caso me llevó a la solución óptima. La mala noticia es que no me va a llevar siempre, entonces pensemos en un contraejemplo para eso. Menor F. Si era una que pudiera ser 0 y 3. Y entonces ¿qué pasaría? ¿No me dejaría hacer? Me llevaría al máximo. Porque sería luego por la D. Y posteriormente por la H. Y ese no sería un óptimo. ¿Cómo? O sea, si hubiera una actividad antes que fuera empezar de 0 a 3. De 0 a 3 y 0 a 2, sí. Pero eso ya cambiaría la solución. A ver, ¿cuál es la solución última? Lo que pasa es que si hiciéramos S 0 a 3. Lo que pasa es que la solución óptima igual sería de 4. Por eso ya daría con eso se lo daría de 3. ¿Ah, sí? 0 a 3, entonces yo haría primero S. Después iría la D. Sí, después diría la El 4 no lo puedo hacer. ¿Y por qué no? El B no lo puedo hacer. Pero la C sí. ¿Por qué saltaría la D? Sí. También sería solución. Oye, ¿no crees que en esa solución que está planteada ahí no está pues, discriminado que se pueda uno simplemente menores ahí, entonces pueden haber tareas que se sobreslapen? Pues usted ahorita las descubrió, pero con el criterio de que se pudiera. Pero pueden haber varias tareas que se sobrelapen según ese algoritmo igual. Que dice menores ahí, no dice menores ahí que se pueda. Correcto. Entonces, Sí, exacto. Pero por ejemplo, si Sí, porque si aquí fuera menores ahí que se pueda, pues entonces se convierte en esta otra solución. ¿Sí entendió lo que dijo el compañero?
que aquí dice menor SI, no menor SI que se pueda, porque el menor SI puede que coja uno que sea incompatible con el otro. Por ejemplo, si la G se pone que vaya de 6 a 11, cuando vaya a C va a mirar cuál es el mayor FI y va a ver que F y G irían hasta 11. Entonces ahí entraría a comparar el menor SI y sería G, que es de 6, pero es incompatible con C porque va hasta 7. Exacto, exacto. Entonces a este le falta algo por decir, y si decimos eso, pues prácticamente se convierte en este, y este resulta que sí es el óptimo. Entonces aquí el criterio greedy, expresado en otras palabras, es el siguiente. Escoger cada vez la actividad que deje la mayor cantidad de recursos disponibles para las actividades siguientes. Es decir, aquella con menor tiempo de finalización. Ahí que me faltó por decir, entre las que se puedan. Listo. Entonces, para utilizar esa estrategia vemos, en caso de que no lo estén, ordenar las actividades de forma ascendente por tiempo de finalización. Listo. ¿Para qué hago yo eso primero? Ya sabemos que ordenar nos cuesta n log n. Si yo no lo hiciera, vamos a decir, si está ordenado, encontrar la más pequeña de todas, pues es tan sencillo como de donde estoy parado, la que esté más a mi izquierda. ¿Sí o no? Si yo no lo tuviera ordenado, pues casi que, ¿qué tendría que hacer? Hacer una búsqueda por cada iteración. Listo. Luego que hago eso, escojo la primera actividad y luego escojo sistemáticamente la siguiente actividad compatible según la decisión greedy hasta llegar a la enésima. Yo ya les dije que esa era. Todavía no hemos hecho la demostración de por qué esa es. Entonces, resulta que sí es, pero no lo voy a hacer acá, sino que se los dejo como material extra. Está el teorema 16.1 y la prueba correspondiente en el libro guía, y ahí les pongo la página. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque es muy largo. Listo. Y yo les dije que en este curso, en algunas ocasiones nos íbamos a detener a hacer demostraciones, en otras pues los damos por cierto. Este es uno de esos casos donde los vamos a dar por cierto porque ya alguien lo demostró. Entonces, ¿cómo sería mi algoritmo? Entonces, si ya están ordenados, yo me voy a inventar una estructura dinámica, puede ser una lista, y de entrada agrego el primer elemento. El primer elemento cuando están ordenadas por F de manera ascendente. Hago K igual a 1. Luego, de la 2 en adelante, verifico cuál es la siguiente que sea compatible. ¿Qué significa compatible? Si yo ya escogí la primera y la primera termina en un F, pues me interesa la que tenga un SI que sea compatible con SF. Listo. Cuando lo encuentro, lo agrego y continúo. Pero entonces, ¿cuál es la clave? Vean que cuando hago esta búsqueda, no me interesa el que empiece más rápido. Me interesa el que cumpla el criterio greedy, que es que deje mayor cantidad de recursos disponibles. ¿Sí o no? Pero que sea compatible. ¿Cómo verifico yo que sea compatible? Por esta sencilla condicional. ¿Cómo sé yo que es el que va a dejar más recursos disponibles? Porque previamente ya lo había ordenado por F. ¿Sí o no? Listo. Entonces, cuando lo encuentro, lo agrego y ya sé que todas las actividades de ahí para atrás quedan vetadas. ¿Sí o no? ¿Por qué quedan vetadas? Porque ya de entrada serían incompatibles por la decisión que acabé de tomar. Entonces ya muevo la K, que es donde me dice dónde voy, hasta esa ahí, y continúo hasta llegar a la última. Al final, devuelvo esa lista. Antes de que empíricamente hagamos la demostración, ¿qué eficiencia tiene ese algoritmo?
Entonces, si no está ordenado, lo que me cueste ordenar. Y si ya está ordenado, O de n. Sin duda mucho mejor que O de n, 2n del algoritmo de fuerza bruta. Ya vimos que la cantidad de soluciones es 2n menos 1. En notación Vico pues nos olvidamos de ese menos 1. Pero por cada uno de ellos, aparte tendríamos que verificar que esa solución sí sea compatible o válida. ¿Cuánto me cuesta eso? N. Entonces si lo fuéramos a hacer por fuerza bruta sería n 2n versus n log n, que hay un mundo de diferencia. Entonces volvemos al ejemplo y utilicemos el algoritmo. No sé si se dieron cuenta, pero convenientemente ya estaban ordenados ascendentemente por f. O sea, aquí yo no moví nada, así está originalmente. Listo. Entonces el algoritmo, ¿qué me dice? Escoja el primero. Escogí A. Listo. Y K empieza valiendo 1. Continúo. Me voy para el siguiente. No es compatible. ¿Sí o no? B no es compatible con la decisión que ya tomé. C, ¿es compatible? Sí. Entonces ya hago K igual a 3, lo que significa que ya descarto las otras. Continúo. D no es compatible con la decisión que ya tomé. E no es compatible con la decisión que ya tomé. F sí es compatible, entonces ya muevo acá hasta ahí. G no es compatible. Y H sí es compatible, como llegué hasta el final, terminé. Listo. Este algoritmo que me muestra la primera solución óptima que encuentra. Si yo quisiera el control de la solución, de todas las soluciones óptimas, tendría que hacer una modificación para decirle que entre estas dos se podría quedar con cualquiera. Pero eso ya tiene que ver con comparar el SI de las condiciones, de las actividades que siguen. Listo. Entonces, primera pregunta, ¿se entiende el algoritmo? Vean que en este caso el criterio greedy no fue como tan trivial como en el caso pasado. ¿Sí o no? De hecho, ese greedy, aquí lo de avaro, no era tanto lo que yo pudiera hacer, sino más bien lo que yo pudiera dejar para el resto. ¿Sí o no? En este caso el criterio que era, escoja lo que me deje más para el resto. Que eso se traduce en escoja los menores tiempos de finalización. ¿Es fácil la demostración de ese algoritmo? Si van al teorema ese se dan cuenta que no es tan fácil. Los que llegaron a esa solución, ¿cómo llegaron? Pues probablemente hicieron un proceso mental, ensayaron unos casos y les dio. Obviamente si yo me voy por ese camino, pues tendría que ensayar muchos casos antes de poder tener siquiera un medio grado de seguridad de que ese algoritmo va a funcionar. ¿Preguntas hasta ahí? Resumen del día. Los algoritmos greedy en términos de eficiencia están en el extremo opuesto de los de búsqueda exhaustiva. ¿Sí o no? Vimos 1 factorial versus un n log n. Y en el segundo ejemplo vimos 1 exponencial versus un n log n. Entonces es todo un mundo de diferencia. ¿Qué problema tienen los greedy? Uno, que no siempre es fácil definir el criterio greedy, y aparte de eso, no siempre es fácil demostrar que el algoritmo como tal nos guía siempre a una solución óptima. Listo. Pero cuando sí lo hace, encontramos unas soluciones muchísimo más rápido. Entonces, tarea 16.1 y 16.2 del libro guía, donde están esos ejercicios y unas demostraciones. Y vamos a programar esos dos problemas y los vamos a guardar dentro de nuestra lista de algoritmos disponibles, y vamos a ver dentro del taller
¿qué problema se nos parece a esto? O sea, ¿qué problema podemos traducir a alguno de estos que ya sabemos que, o sea, que la demostración de que guían al óptimo existe y los podemos usar? Listo, nos vemos el viernes.